Ya lo sumo a Ricardo Delgado. Ricardo, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas. Sí, muy bien, por suerte, gracias. Bueno, Ricardo, a ver, me interesa mucho, mira, mostrábamos justamente esto, decíamos, che, este no es el programa que planteó el FMI, digamos, el gobierno está yendo claramente por otro lado, ¿no? Uno ve lo que era el acuerdo con el fondo, la importancia de evitar la sobrevaluación cambiaria, el fondo te lo decía claramente, que con el dólar a 1070, 1080 había entre 15 y 25% de sobrevaluación cambiaria y planteaba que, que ahora con el tipo de cambio flexible podías evitar la sobrevaluación cambiaria, podías acumular reservas dentro de la banda, que será ahora una de las anclas principales del nuevo programa. Decía que el gobierno no preveía intervenir en el mercado de futuros, es decir, toda una serie de cosas que obviamente el gobierno no está cumpliendo, ¿no? Está yendo para otro lado, distinto de lo que originalmente se planteaba. Y la pregunta es, ¿cuál crees que es exactamente el programa del gobierno? ¿Por qué el gobierno se sale de la hoja de ruta de lo que había acordado con el fondo? Me parece que hay una respuesta bastante clara, y es que quiere bajar la inflación a como dé lugar y al costo que eso signifique en el mediano y largo plazo. Y por eso utiliza ya no solo la apreciación real, sino también la apreciación nominal, ¿no? Básicamente lo que está haciendo el gobierno es tirando para abajo todos los dólares habidos y por haber, básicamente el oficial, el CCL y el MEP, y por supuesto el Blue, que va de la mano, de modo de mostrar un índice de inflación que llegue a comenzar con un número 1 allá por el mes de octubre. Después podemos discutir la dinámica de estas decisiones, pero me da la impresión que el gobierno, después de 3 meses en donde la inflación se aceleró, estos primeros 3 datos de inflación del año, esperemos ahora el de abril, no fueron buenos para el gobierno. Claramente, el gobierno en ese momento decidió bajar el crawl del 2 al 1, este dólar cuasi fijo que existía hoy y que en la práctica también existía antes y que en la práctica también existe hoy, ¿no? Porque, no hay demasiada volatilidad en el tipo de cambio en las últimas semanas. No funcionó para perforar todavía ese 2% de inflación y terminamos con 3,7 en el mes de marzo. Probablemente abril esté por debajo. Hoy conocimos el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que fue realmente muy bueno, casi un punto menos que en marzo, terminó en 2,3. Pero bueno, creo que, insisto, el gobierno acumular reservas, evitar la apreciación en el corto plazo, creo que no van a ser demasiadas los incentivos para hacerlo. Mirá, yo planteaba, y ahora te voy a preguntar por el tope a los salarios, pues ya es hasta una cuestión que contradice, que aparte legalmente el gobierno, obviamente le van a presionar a Cavalieri por otro lado y van a terminar arreglando con otra renegociación, pero hasta juegan el límite respecto a una paritaria entre privados que acordaron aparte 1,9% de aumento en abril y 1,8% en mayo. El gobierno hasta quiere dar la señal de que quiere una inflación ya más bajo de esos números. Pero yo decía, mostraba y decía un poco provocativamente que los mandriles se equivocaron en enero porque le creyeron al gobierno. Obviamente el gobierno también, ¿no? El gobierno que juega da el pifieto, lo otro. Bueno, el gobierno fue pifieto multiplicado, porque este era el REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado en enero, parado en enero, después del 2,7 en diciembre. Para febrero se esperaba 2,1, dio 2,4, para marzo se esperaba ya 2%, dio 3,7, y para abril se esperaba 1,9, y claramente, dará, en el mejor de los casos, puede dar 2,7, qué sé yo,
2,6, veremos el número, pero va a ser muy por arriba de ese, ¿no? Vamos a ver cuál es el número finalmente, porque tiene que ser más alto que el de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El número del IPC, si se sigue la lógica de la construcción de la canasta. Ahora, el gobierno, es decir, construyó una credibilidad y todos los economistas erraron en la curva de desinflación, porque, claro, pensaban el gobierno baja del 2-1 el crawling peg, va a derrumbar la inflación. Y eso no pasó. Y ahora la curva es así. Entonces ahora el gobierno necesita que esta curva se derrumbe, digamos, porque si el gobierno va a $1 de 1.000, con esta curva, yo decía, Argentina te queda el país más caro del mundo. Sí, claro. Si vos no lográs que efectivamente los precios rápidamente, ya el mes que viene, empiecen con 1 y pico. A ver, claramente el gobierno sabe que su estrategia te produce más temprano que tarde un fenómeno de apreciación real muy violento, ¿no? Y que eso obviamente genera problemas productivos, de empleo, todo lo que ya sabemos. Y claramente, digamos, por eso creo que el gobierno da la señal sobre la política de ingresos, en particular salarios. El único precio que está en condiciones de fijar, que fue el salario mínimo, tuvo un aumento muy mínimo, 5 o 6 mil pesos nada más, en la semana pasada, y se entromete, digamos, si querés, echando por la borda los ideales libertarios en las negociaciones privadas, ¿no? Cosa que hicieron todos los gobiernos, tampoco es que esto es novedoso, pero más allá de esto, insisto, yo tengo la impresión que todos los instrumentos de política económica de corto plazo están dirigidos a que la inflación, te diría, en mayo no, pero en junio intente empezar con un 1. Y ese va a ser el gran desafío, ¿no? Porque, como vos decís, si no, el proceso de apreciación va a ser muy, muy, muy costoso. Hay que empezar a ver cuáles son los datos nuevos de déficit de cuenta corriente, que van a venir muy complejos. Marzo fue un déficit muy elevado, de 1.700, casi 1.700 millones de dólares. El incentivo a viajar al exterior va a seguir, el incentivo a adelantar importaciones cuando se agote este proceso de salida de stocks que se habían acumulado en los últimos meses en la industria también agote, y en consecuencia, me parece que, digamos, podés tener en el mediano plazo situaciones más complejas, ¿no? Martín. Sí, Ricardo, ¿cuál es la lógica de en el corto plazo, digamos, hacer este estrangulamiento de los salarios y además estas políticas heterodoxas? Y ponele que lo llevamos al extremo, llega la inflación a 0, ¿viste? Rápidamente, porque no hay paritaria, listo. Pero después, o sea que te quedaste ahí. O sea, ¿cómo sigue la secuencia? Porque después, si nunca recupera el salario, nunca recupera el consumo. O sea, si vos liberas el salario después que vuelve la inflación. O sea, ¿cuál es la lógica de priorizar por sobre todo la desinflación? ¿Qué va a pasar después? Mira, Martín, la verdad que es un poco extraño, ¿no? Porque el gobierno plantea siempre que el único factor de inflación es la emisión monetaria y, digamos, se entromete en lo que sería una típica inflación de costos, que son los salarios, ¿no? El costo principal de la macro en cualquier lugar del mundo es el salario. Bueno, eso es otra corriente de pensamiento macroeconómico, si se quiere. Es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario en el mediano plazo, dice Friedman, ¿no? En el corto plazo dice vale todo. Bueno, Friedman, está bien. Okay. En serio. Por eso dice la política monetaria es neutral, el dinero es neutral en el mediano plazo, es decir, vos no podés estimular la actividad económica en el mediano plazo. En el corto plazo, vos podés forzar una expansión económica o una recesión con política monetaria. Claro. De hecho, me voy a ir a la discusión de la crisis del 30, digamos. Pero eso es lo que plantea Friedman. Pero bueno, ponele, digamos, el gobierno lo va acomodando. El gobierno acomoda siempre eso, ¿no? Pero bueno, más allá del discurso del gobierno, a mí me parece que lo que vos planteabas, Martín, es absolutamente así. Definitivamente, lo que la economía argentina tiene que volver a encontrar es una nueva nominalidad, que por suerte, te diría que después del acuerdo con el fondo, un acuerdo que fue muy mal comunicado, muy mal administrado en sus prolegómenos, yo tengo la impresión que el muy mal marzo que tuvimos, no solo desde lo financiero, sino también desde lo real,
la caída la actividad económica. Sí. La actividad económica va a ser fuerte. Cuando conozcamos el dato, ya se conoció industria y se conoció construcción, pero cuando conozcamos el EMAE, va a ser una caída importante, que ahora parece ser que se está recuperando. Digo, más allá de todo eso, creo que el gobierno logra un muy buen acuerdo, un acuerdo que sorprende a muchos de nosotros los mandriles, y que de alguna manera, en términos de aporte inicial de parte del organismo, del Banco Mundial, de los multilaterales, y eso obviamente permitió bajar la expectativa de inflación dramáticamente. Pensemos que estábamos hablando de 4,5, 5 en algunos casos de inflación para el mes de abril, cosa que no se da. En ese contexto me parece que el gobierno se envalentona y avanza sobre todos los instrumentos que puede, y que obviamente en el corto plazo lo que va a hacer es que no vaya a haber recuperación en el consumo de bienes no durables, básicamente alimentos, cosa que se está viendo en la serie larga, y que se mantenga cierta expectativa en los durables, básicamente automotores, que está creciendo fuerte en abril, y motos y ese tipo de sectores más vinculados a ingresos medios y medio altos. A ver, el punto principal, no sé si coincidís ahora, es, bueno, ¿quién te financia, no? De lado todas las discusiones del gobierno, que un día va por un lado, para el otro, ¿viste? Es un poco la política que contamos, esto de ingeniero del caos, de generar confusión permanente en todo. La discusión económica, ¿viste? Como Milei planteando, bueno, ahora hay un pacto Cristina-Macri para perjudicarme a mí. Entonces los otros lo denuncian, que el pacto es Rovira a Milei para acordar con Cristina, o dejarla en la cancha. Es decir, toda una confusión, viste, que nadie. Entonces los hechos, entonces, los mandriles que no la ven esto que el otro, yo estoy mostrando que los mandriles estaban más optimistas, mucho más optimistas, y erraron por optimistas, digamos, porque pensaban que la inflación se derrumbaba el 2% en marzo y que iba a dar 1,9 en abril y demás. Al revés de lo que, es decir, todos habían creído el relato del gobierno de la desinflación acelerada, de que iban con el crawling peg del 1%. Entonces, bueno, salieron del crawling peg, que obviamente lo que decían todos los mandriles es que era totalmente insostenible. Vos no podías estar con un crawling peg del 1%, ese tipo de política. Perdiendo a la velocidad que venías perdiendo los dólares. Pero ese tipo de política, al arriazo y demás, te llevaba al fracaso, digamos. Todos le decían eso. Entonces, bueno, el gobierno hizo efectivamente algo que es mucho más consistente, que es un tipo de cambio flexible entre bandas, digamos, un régimen cambiario que es más adecuado a lo que funciona en el mundo, ¿no? Pero bueno, ahora está en un esquema donde fuerza la desinflación, le mete por un lado un trompazo a la paritaria entre privado y comercio, se mete con Stellantis, sugiere, bueno, mejor Unilever, y están enojados las multinacionales, porque che, ¿qué es esto? Se nos están metiendo. Bueno. Ahora, me parece que la discusión en última instancia es, bueno, ¿quién te financia? Es decir, los dólares tienen que aparecer en algún momento para que esta economía siga funcionando, ¿no? Porque el gobierno va a un claro esquema, a diferencia de todos los que decían, no alcanzan los dólares de la energía, va a un esquema de déficit de cuenta corriente financiado por ingreso de capitales. Y el tema es quién pone los dólares. Ahora lo pone el FMI, pero el FMI dijo, yo te lo pongo para estabilizar, yo te pongo para que no te vayas a los caños este año, pero que con esos dólares no me los tocás. Yo te los pongo para que te baje el riesgo país, yo te pongo para que hagas un esquema donde le vendas a los argentinos que saquen sus dólares del colchón, o a los de afuera que pongan en los bonos argentinos, pero el tema es, claro, ¿quién pone los dólares? ¿O quién va a poner los dólares? Esta apelación a los más de 200 mil millones de dólares que los argentinos tenemos afuera del sistema todavía, ¿no? Este nuevo blanqueo que, bueno, tiene todas más dudas que certezas, ¿no? Todavía no lo conocemos, pero más allá de eso, digo, si eso, digamos, esta es una economía que perdió, en ese sentido el gobierno tiene un punto, y es que perdió muy fuertemente la capacidad de remonetizarse en pesos, básicamente porque, bueno, la inflación licuó, y obviamente el superávit fiscal después empezó a licuar la cantidad de pesos total de la economía se hizo muy chica, y para seguir creciendo necesitas más combustible, como dice el ministro Caputo, y en eso coincido. Obviamente no lo puede hacer desde el punto de vista
digamos, del mundo de los pesos, lo tienen que encontrar por el lado de los dólares, y eso implica, bueno, poner en actividad estos más de 200.000 millones de dólares que están afuera. Parte de esos dólares, creo yo, en el convencimiento del gobierno, van a ingresar a los bancos, y parte de eso también van a ser reservas del Banco Central. Me parece que hay una expectativa, si se quiere, insisto, todavía sin saber absolutamente nada de qué es lo que viene en términos de normativa y de regulaciones, pero me parece que hay una expectativa demasiado alta en ese sentido, ¿no? Porque ya el blanqueo anterior, que era muy favorable, permitió, digamos, una exteriorización de más del 10% o casi el 10% de ese monto, que, bueno, obviamente ya se licuó. Es importante seguir ahora en esta segunda etapa, porque vos, con los dólares en los bancos, más tarde o más temprano, el billete se transforma en un depósito, y ese depósito se transforma en un encaje por un lado y en un préstamo por el otro. Hay que ver, yo creo que el gobierno apuesta al crédito, básicamente. Creo que el gobierno apuesta a seguir en la lógica de un crecimiento muy significativo del crédito, que al final del camino implica necesidad de dólares. En algún momento vos necesitas... Es decir, efecto riqueza en dólares, digamos, de recuperación del salario en dólares, que, bueno, más allá de generarte los viajes al exterior y demás, te genera también en un proceso de expansión del crédito en pesos un boom en bienes durables, lo que vimos en la convertibilidad, por ejemplo. Exactamente, que ya se vio bastante claro en la segunda parte del año pasado, ¿no? Yo creo que el gobierno intenta recrear esa lógica. Por eso, de alguna manera, también es muy funcional el cepo a las empresas. O sea, el cepo a las tesorerías sigue siendo funcional porque los bancos necesitan pesos, materia prima, que son los pesos de las empresas, para poder tener, no solamente participar de las licitaciones del Tesoro, sino también tener parte de la disponibilidad para aumentar el crédito, crear dinero secundario en el sistema, ya que el dinero primario no se puede crear. A mí me parece importante la discusión ahora, ¿no? Porque me parece que el gobierno se ha garantizado ciertos reaseguros para no tener una crisis cambiaria en el corto plazo, aún forzando un dólar muy bajo, ¿no? El reaseguro es un respaldo enorme de Washington, del Tesoro norteamericano, pero también el reaseguro es el cepo parcial, de que las empresas que tienen plazo fijo en peso, o bonos en peso, lo que fuera, no te puedan ir a correr al dólar, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo, la discusión de si alguien pone los dólares para financiarte el déficit de cuenta corriente, es decir, que estás gastando más dólares de los que generás, es la discusión respecto a... Después podrá discutirse, bueno, es un esquema de dólar barato como en los 90, qué sectores van a sobrevivir, cuáles no, qué va a pasar con el empleo. Pero bueno, ojo que la convertibilidad duró 10 años y fue un proceso muy exitoso de estabilización de precios, muy nocivo, sobre todo en la segunda parte, en términos de nivel de actividad, de empleo formal, de industria, de todo lo que quieras. Pero bueno, si vos abrís el financiamiento, es decir, si en algún momento se te cae el riesgo país, vos emitís deuda y te conseguís los dólares, o los argentinos sacan los dólares del colchón y entrás en un proceso tal vez largo de Argentina cara en dólares, que ahí planteará las discusiones que había en los 90 respecto al modelo productivo y demás, pero no la discusión de si volamos por los aires dentro de un mes o dentro de, no sé, X tiempo. Sí, yo creo que en el corto plazo no hay ningún riesgo de voladura ni de explosión cambiaria ni nada que se le parezca, digamos, ¿no? Y como bien vos decís, el cepo a las tesorerías implica que nadie te va a ir a correr, en tanto y en cuanto vos le des a los particulares, a todos nosotros, la posibilidad de dolarizarse más barato incluso que hace un mes atrás. Claro. Vamos a estar todos muy contentos. Ahora, al final del camino, las fiestas se terminan pagando. La pregunta es quién. Como bien vos decís, no solamente quién, digamos, las finanzas, sino que finalmente de qué manera vamos a recrear esos dólares, cuáles son los sectores nuevos, porque ya el campo no da más dólares. Este año va a dar los mismos dólares que el año pasado,
más o menos, digo, cuáles son los sectores que van a aportar los nuevos dólares desde el sector real, porque al final del día estamos de alguna manera viviendo en una economía que está financiándose de prestado. Sí, pero los dólares del sector real ya están incorporados, digamos. No es que con los dólares del sector real vos vas a poder resolver el déficit de cuenta corriente, sino que acá necesitas dólares financieros, que pueden ser dólares argentinos sacando los dólares del colchón, pueden ser extranjeros en activos. Eso en el corto plazo, en el largo plazo, ¿de qué manera hacemos crecer las reservas del central con exportaciones? Esa es la pregunta. Claro, esa es la apuesta, esa obviamente es la apuesta del gobierno. Que me parece que es una apuesta, si se quiere, en los 90 no tenías ni la soja, ni tenías de petróleo y gas de vaca muerta, ni la minería, ¿no? Digamos, el gobierno, si esa es la apuesta, y tiene elementos para decir, si me dan un puente de 2 o 3 años, ahí sí la economía argentina va a generar los dólares necesarios, ¿no? Sí, claro, claramente, sí, sin duda. Yo creo que con lo que vos decías, si baja el riesgo país, lo llevas a niveles de 400, 500 puntos básicos, la situación, como lo dice el mismo fondo, el mismo acuerdo con el fondo, el año que viene la Argentina puede volver a los mercados de capitales y la situación puede ser otra. Ahora, me parece que al final del camino, la segunda etapa de este gobierno en términos económicos, yo la veo que tiene que trabajar muy fuertemente en la agenda impositiva, previsional, laboral y sobre eso debe girar y de coparticipación de impuestos que son los que hacen al famoso costo argentino. Al final del camino, claramente el gobierno, yo creo que acertadamente, elige no devaluar, elige el camino más si se quiere, más fácil en el corto, porque tiene el financiamiento, pero que, en el mediano y largo te puede generar problemas de empleo y de producción y de actividad. Pero ahora, después de octubre, me parece que la agenda empieza a ser otra. Tiene que ser una agenda más real, de baja de costos, de baja de regulaciones, de desburocratización. En fin, todo lo que ya sabemos que está todo inventado, digamos. La pregunta es si el gobierno va a ser capaz y va a tener la fuerza política para poder hacerlo, ¿no? Te hago la última breve, no sé, Martín, y en última instancia, a diferencia de la convertibilidad, ahora tenés un tipo de cambio flexible. Es decir, las bandas en diciembre, el dólar oficial techo estaría en la banda en, no sé, 1.550 pesos y el piso en 900 pesos. Esa es la flotación. Entonces, si te entran los dólares, mantendrás un esquema de dólar planchado. No te entran, es decir, si hay más demanda de dólares que oferta, y el dólar flotará. Exactamente, es así. Y eso te permitirá recomponer el equilibrio de esta economía, digamos. Sí, de vuelta, esta cosa de que en realidad el ajuste lo hacen los pesos y los dólares finalmente son el resultado del ajuste de los pesos, ¿viste? El enfoque monetario de balance de pagos, para decirlo técnicamente, y yo no lo creo, digamos, ¿no? Y el gobierno me parece que tampoco lo cree. El gobierno lo dice. Yo creo que es muy importante lograr equilibrio en el mundo de los pesos, sin duda, pero, digamos, claramente si el gobierno sale a buscar ahora un nuevo puente de financiamiento en los dólares que están afuera del sistema, es porque necesita tener el mundo de los dólares razonablemente ordenado, porque si no lo tenés razonablemente ordenado, tenés dos problemas. O el problema de que te sube el precio del dólar, con lo que eso implica en términos de impacto en los precios, o tenés que planchar la actividad económica para pagar menos importaciones, con lo que eso también implica en términos de actividad y de empleo. Entonces, digo, yo creo que el gobierno en materia económica es extremadamente pragmático. Uno puede discutir la dinámica de mediano y largo, pero en el corto plazo me parece que el gobierno tiene todo el incentivo, insisto, para que el esquema de dólar barato, del dólar cerca del piso de la banda, se sostenga por lo menos hasta octubre. Martín, la última. Sí, Ricardo, acá vemos pasar siempre empresarios, muchos pymes, pero inclusive el otro día estuvo el presidente de la UIA y todos más o menos plantearon un escenario igual donde
hay menor consumo, más competencia de importados, una carga de costo argentino altísimo y que hace poco competitivas a las industrias, etcétera, etcétera. Pero la semana pasada, cuando esto se lo planteó, no sé si fue Majul o qué periodista, a Caputo dijo, no, mirá, yo conozco uno que compra las remeras a $5 y las vende a 50. ¿Y por qué? ¿Porque los impuestos son altos? Le dice el periodista. No, porque se lo pagan. Entonces, hay una disociación o una diferencia de diagnóstico muy grande, digamos, de todos los sectores industriales y el gobierno. ¿Vos creés que el gobierno pone cara de póker y dice eso? ¿O realmente no se da cuenta de que está ese problema? ¿O el problema no existe, digamos, el del costo argentino? No, yo creo que el problema del costo argentino existe. Hay una enorme cantidad de impuestos muy negativos, ingresos brutos es uno, pero la carga de impuestos nacionales también es muy compleja. Existen demasiadas manos hasta llegar al final. Me parece que hay que lograr, y eso lleva tiempo, y eso lleva en consecuencia necesidad de financiamiento de ese tiempo para justamente evitar saltos devaluatorios, ¿no? A ver, me da la impresión que es una obviedad, digamos, que la indumentaria en la Argentina es carísima, eso nadie lo puede discutir. Es cierto que hay una suerte de, digamos, universo cautivo que no tiene la posibilidad o el acceso, ahora quizá un poco más, de poder viajar y comprar una remera a $5 en Estados Unidos, digo, para decirlo concretamente, pero yo creo que hay también una parte de carga de costo impositivo y regulatorio que no existe en otros países del mundo, que hacen que la Argentina sea un país muy caro, muy poco productivo, muy ineficiente en términos de logística. Yo creo que ahí hay un punto muy, muy clave sobre el que hay que trabajar. La industria trabaja, si querés, hasta el precio llevado a la puerta de la fábrica, el famoso precio ex fábrica. Y nosotros miramos el precio al consumidor. En el medio hay una enorme cantidad de maraña, de trabas, de pasos, de actores que ganan mucho dinero, y que justamente es lo que hay que empezar a remover para facilitar que ese precio ex fábrica llegue con un costo o con un markup razonable al consumidor final. Acá decía el otro día, está el video acá en Ahora Play, creo que era Meloni, ¿no? De Empresarios Textil, que es un empresario de textil importante, que en la década del 90 se creó la salada, ¿no? Y que muchos empresarios empezaron un proceso de informalidad o negreo importante, que eso es lo que los hacía competitivos para enfrentar, qué sé yo, importaciones. En ese momento no sé si era China, era a todos lados, ¿no? Pero bueno. Sí. Claro. A ver, esto es lo que bueno, que si ese es el esquema, bueno. Nada, por eso, si no puedo pagar impuestos, que arca así como va a mirar vista gorda, ¿viste? Para dólares del colchón, que haga vista gorda con todo y hay que ver dónde sostener la recaudación. A ver, yo creo que no sé cuál es la salida, no soy un especialista en esto, pero me da la impresión que estas son consensos que necesitan la política, necesitan los acuerdos, las regulaciones que no te permitan cambios, digamos, de la noche a la mañana cada un tiempo corto. Y me parece que es el gran desafío, ¿no? Está claro. Ricardo, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Muy amable, como siempre. Un gran abrazo, chicos. Gracias. Chau. Gracias.